capítulo 4, versículo 1 al 11, y tiene que ver con la tentación que enfrentó nuestro Señor Jesucristo cuando, guiado por Dios, por el Espíritu Santo, fue al desierto para ser probado, ser tentado. Y aunque tenemos el texto de Mateo 4, del 1 al 11, vamos a leer el pasaje que es paralelo, que está en Lucas capítulo 4. Busque su Biblia, por favor, y va junto conmigo, lea esa porción del Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 13. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 4 y el versículo 1 hasta el 13. Pues todos vamos a ir a leer esa porción. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Tengamos ahora un momento de oración. Padre, gracias te damos una vez más, porque podemos leer tu palabra y podemos también creer tu palabra, y a través de ella, Señor, recibir el alimento que necesitamos para nuestras almas. Señor, en este momento te pido que tú, Señor, tome control de mí para que yo pueda comunicar tu palabra de una manera clara, conforme, Señor, a lo que tú quieres hablar a cada uno de los hermanos y a cada uno también de todas las personas que de una u otra manera nos honran, Señor, acompañándonos en este tiempo. Que sea tú bendiciendo cada vida, como solamente tú lo puedes hacer, a través de la verdad de tu palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. Guía, Padre, a edificar y guía también a salvar. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En la tentación, mira a Cristo. Ese es el título que he puesto a este mensaje. En medio de la tentación, necesitamos poner nuestros ojos en quien tuvo la victoria sobre la tentación. En el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, que Adán y Eva fueron tentados, pero no fueron victoriosos ante la tentación. En el libro de Deuteronomio, cuando vemos a los israelitas a través del desierto, el pueblo de Dios, fueron tentados
pero tampoco pudieron tener la victoria sobre la tentación. Y a través de la historia podemos ver en la Biblia, la palabra de Dios, pero también en diferentes épocas en la vida de los cristianos, que muchas veces por nuestra propia condición de que tenemos una naturaleza caída, no podemos muchas veces vencer a la tentación. Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos vencer. Y es aquí entonces donde entra esta porción de las Escrituras que acabamos de leer y que nos basaremos específicamente en Mateo capítulo número 4, aunque leímos Lucas, de cómo el Señor Jesucristo pudo vencer la tentación. Y es el ejemplo que tenemos nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Y usted, mi amigo, si aún no conoce a Cristo, bueno, también puede tener como ejemplo para que usted pueda tener la victoria sobre la tentación. La tentación, en su uso bíblico, lo que significa es inducir a pecar. Es el medio que el maligno usa, o nuestra propia concupiscencia, en el caso de nosotros los seres humanos pecadores, que nos guía, que nos hace caer en desobediencia a Dios. Pero también no solamente significa inducir a pecar, sino también someter a prueba. Tanto la tentación como la prueba vienen juntas, vienen siempre juntas. Y ese es el propósito. Aquí, si usted ve allí el capítulo número 4 de Mateo, al inicio, usted puede observar algo muy importante respecto a lo que yo le acabo de decir. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, con un propósito, para ser tentado por el diablo. Es importante entender aquí que era la voluntad de Dios, según lo que vemos en las Escrituras, previo al bautismo de Jesús. Ya el Señor Jesucristo había sido bautizado, usted lo puede ver en el versículo 13 del capítulo 3 de Mateo, y Dios estaba preparando, guiando a su Hijo. Ahora lo va a someter a prueba, pero al mismo tiempo va a permitir que Satanás, como hizo con Job en el Antiguo Testamento, tentar para que él fuera probado y pudiera entonces estar preparado para más adelante, como vemos, poder cumplir con el ministerio, como bien dice desde el versículo 12 en adelante, cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Es importante observar, hermanos y amigos, que la tentación tiene el propósito también de probar, de someternos a un proceso de escrutinio de Dios para saber lo que hay en nuestros corazones y para guiarnos si en realidad vamos a obedecer a Dios o no lo vamos a hacer. Si usted va conmigo al libro de Santiago, capítulo número 1 y el versículo número 12, esto nos ayuda bastante a comprender también acerca de la tentación y de la prueba. Capítulo 1 de Santiago, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Me detengo un momentito allí para que podamos ver que en este versículo 12 de Santiago capítulo 1 vemos que Santiago escribe y dice que es bienaventurado aquel que soporta, el varón que soporta la tentación. La tentación puede ser soportada, y alguien que la soporta, que la resiste, va a ser bienaventurado. Y es posible para aquellos que han creído en Cristo. Los creyentes, todos los hijos de Dios, aquellos que han creído en Cristo Jesús, tienen el poder de Dios, tienen el poder en Cristo para soportar la tentación. Más adelante, usted puede notar, dice, porque cuando haya resistido la prueba. Fíjese ahí que también es una prueba. Y una prueba es un medio que Dios usa
para examinarnos. Eso es lo que es el sentido de la prueba, examinar, para que podamos aprobar. Y ese es el propósito de Dios. Siempre las pruebas son permitidas para hacernos crecer, pero siempre Dios puede usar una tentación, puede permitir que Satanás se vea involucrado. En medio de la prueba debemos de tomar una decisión. Otro pasaje de las Escrituras que nos puede ayudar bastante para sentar las bases y luego entrar a ver cómo Cristo enfrentó la tentación es 1 Corintios capítulo número 10. Vaya conmigo allí. 1 Corintios capítulo número 10. Y luego vamos a volver a Santiago. Un momentito. Pero 1 Corintios capítulo número 10. Vea conmigo lo que dice el versículo 13. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice allí: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay dos palabras ahí que encontramos, que es resistir y soportar. Es decir, que si vemos aquí también en este pasaje de las Escrituras, donde el apóstol Pablo le habla a creyentes y le está hablando acerca de la idolatría del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y otras cosas más, usted ve que es posible que si viene una tentación, el creyente en el poder de Dios puede resistir y puede soportar. El creyente está capacitado por Dios para resistir, para soportar la tentación. Y Él, en torno a esto, va a dar la salida. Ahora bien, el creyente puede elegir o tomar la salida de Dios o hacer contrario a lo que Dios quiere. Siempre Dios va a dar la salida. Siempre Dios si va a permitir la tentación, la prueba, siempre va a hacer según esa medida. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Siempre que Dios permite una tentación o una prueba en nuestra vida, a los creyentes tenemos la capacidad en Cristo Jesús para soportar, para resistir. Entendiendo esto, hermano, también podemos ir a Hebreos en el capítulo número 4 y el versículo 15, para que usted vea que el Señor también comprende cuando somos tentados, cuando somos probados. Fíjense lo que dice Hebreos. Vaya conmigo, me interesa que usted lo vea también. Hebreos, el capítulo número 4, rapidito. Un momentito, dice aquí el versículo 15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Importante entender aquí que el Señor Jesucristo entiende nuestras luchas, nuestras tentaciones, cuando vienen las pruebas. De hecho, Él mismo las permite para hacernos crecer. Y Él se va a compadecer de nosotros. Él nos va a dar de su gracia. Él conoce nuestras debilidades. Él entiende nuestra condición. Él sabe. Y Él comprende todo. Porque Él atravesó por eso. Pero debemos de hacer una diferencia aquí en este punto. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Exclusivamente. Él no podía ser tentado por sí mismo. Cuando nosotros sí somos tentados por nosotros mismos. Y es ahí donde volvemos entonces a Santiago, el capítulo número 1, que estábamos ahorita, y ahora el versículo 13, y seguimos leyendo para aclarar esto. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice:
cuando alguno es tentado, oiga bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Sabemos entonces que la tentación no viene por Dios. Seguimos leyendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el mal. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces ahí vemos las fuentes de la tentación. Satanás y nuestras concupiscencias, es verdad, lo que el mundo nos ofrece también, pero que provoca en nosotros, nos incita a pecar. Por ahí están. Y es importante que entendamos eso. Tenemos enemigos que debemos de identificar. Aquí en la tentación de Jesús el enemigo era Satanás. El enemigo era Satanás. Y Dios nos da, y Cristo, perdón, nos da la estrategia para que nosotros podamos ser vencedores en medio de la tentación. Entendiendo todo esto, entonces vamos a nuestro pasaje en Mateo, capítulo número 4, para que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo enfrentó la tentación. Y recuerde que nosotros como cristianos, como pequeños Cristos, aquellos que siguen el ejemplo de Cristo, aquellos que siguen al Maestro, aquellos que siguen a su Salvador, siempre deben seguir el ejemplo de ese Maestro que fue vencedor. Cristo es el vencedor. Cristo es que ha vencido. Y ha vencido sobre la tentación. Y nosotros tenemos las herramientas, nosotros tenemos el ejemplo, nosotros tenemos la manera de cómo Cristo pudo vencer la tentación. Y es entonces lo que nosotros tenemos que tomar para que nosotros también seamos vencedores. Fíjense entonces en el capítulo 4 de Mateo, y vamos a ir leyendo ahí poco a poco hasta que podamos abarcar los 11 versículos para que usted vea cómo el Señor Jesucristo enfrentó cada una de las tentaciones, cada una de las provocaciones, incitaciones de Satanás. En primer lugar, vea lo que dice el versículo número 2 de Mateo 4. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Debemos de identificar la realidad, el contexto, la situación por la que estaba atravesando el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo le había llevado al desierto, pero fue Dios quien le llevó allí. Es decir, que Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo a este lugar y estaba, dice la palabra de Dios, en ayuno durante 40 días, buscando el poder de Dios, buscando la gracia de Dios para cumplir con el propósito, con la encomienda, con el mandato de Dios aquí en la tierra. Y Dios, en medio de todo esto, permite que su Hijo sea tentado por Satanás, sea probado por él. Y por eso nosotros vemos aquí que aunque él fue probado, fue tentado por Satanás, él pudo obtener la victoria. Dice que estaba en una condición, fíjense usted, después de una persona estar 40 días dedicado a buscar a Dios, pero que no está sin comer, se ha abstenido de comer alimentos con el propósito de buscar a Dios. No era una abstinencia simplemente por un motivo que no fuera el correcto, en este sentido era para buscar el poder, la comunión con Dios. Algo importante, un pequeño paréntesis aquí, hermano. Necesitamos tener momentos de ayuno, hermano. Necesitamos buscar a Dios en ayuno y oración. Es una de las disciplinas espirituales que debemos de desarrollar. El ayuno no simplemente tiene que ver con abstinencia de alimentos. Ciertamente dejamos de comer, pero tiene que ver con un propósito particular. Y es de que yo me
abstengo de comer alimentos para yo dedicarme entonces a Dios. Echo a un lado las cosas de este mundo, las cosas de mi cuerpo, y yo entonces voy a buscar las cosas espirituales. Y por eso el ayuno tiene que tener ese sentido, no solamente abstinencia de alimentos, porque si usted toma el ayuno con ese sentido, y usted deja de comer, no estoy ayunando, pero estoy haciendo otras cosas, y estoy ocupado en otras cosas. Fíjese que él se apartó al desierto, a un lugar apartado, con el propósito de estar allí con Dios, con su Padre, poder reflexionar, poder meditar de la palabra de Dios, poder fortalecerse. Y ese es el sentido del ayuno que usted y yo debemos de desarrollar. Siguiendo entonces, en medio de este ayuno él tuvo hambre, y el tentador, el maligno, el diablo, vino entonces en ese momento oportuno de debilidad, de una necesidad legítima, para provocarle y que él satisfaciera esa necesidad de una manera incorrecta. Fíjese lo que dice el texto. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Y no era que él no sabía que era hijo de Dios, sino para provocarle a que hiciera uso de esa posición. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era la manera correcta de que el Señor Jesucristo, en su estado que ciertamente tenía hambre, pudiera satisfacer esa necesidad. Era la manera en que Dios quería que él tomara, hiciera uso de su poder y tomara esa piedra y la convirtiera en pan. No era la voluntad de Dios. Ciertamente había una necesidad, y Cristo, hermano, aquí depende siempre en sus necesidades, como usted y como yo, de Dios. Era una prueba, hermano, para que Cristo hiciera uso de su poder y no dependiera de la providencia, del cuidado de Dios. ¿Y cuántas veces podemos nosotros ser probados, hermano, para que usted y yo no seamos dependientes de la provisión de Dios? Quien ha prometido, hermano, en esa área específica de nuestras necesidades de alimentos y otras más, de depender siempre, hermano, de la provisión de Dios. Dios siempre, hermano, está dispuesto, ha prometido a suplir todas nuestras necesidades. Si usted va al libro de Mateo, capítulo número 6, si usted lee allí desde el versículo 25 en adelante, usted se va a dar cuenta que muchas veces podemos afanarnos por las necesidades que tenemos. Usted lo puede buscar. Usted puede buscar allí que podemos afanarnos por el vestido, podemos afanarnos por los alimentos, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Él sabe que tenemos necesidades y Él la va a suplir. Así que nosotros debemos de ser diligentes ciertamente, y si tenemos necesidades y si vemos que alguien nos ofrece de una manera incorrecta obtener cosas que no son legítimas y que no son agradables a Dios, debemos de responder como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dice la respuesta, y es aquí, hermano, que debemos de mirar a Cristo. En la tentación mira a Cristo. En la tentación responde como lo hizo Cristo. ¿Cómo respondió el Señor? Dice el versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor Jesucristo hace uso de las Escrituras para contrarrestar la incitación del maligno, el engaño, porque recuerde que Satanás es un engañador. Muchas veces sutilmente usa palabras para hacernos caer, para engañarnos y que podamos nosotros ceder ante su ofrecimiento y le demos cabida a eso que es incorrecto, pero debemos de discernir por la palabra. Y Cristo, hermano, conocía la palabra de Dios como hombre también, y fíjese lo que dice allí. Él le mencionó una porción de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a ir a ese texto que encontramos allí en las Escrituras, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo número 8 y el versículo 3. Vamos allí de un rapidito, búsquelo conmigo usted también.
Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo número, segundito, lo estoy buscando, 8:3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Cristo en este momento lo que hace es que usa la palabra de Dios para rebatir el engaño de Satanás. El Señor Jesucristo no se puso a argumentar con Satanás como hizo Eva. Si usted va a Génesis capítulo 3, usted va a ver allí que cuando fue la serpiente y cuestionó lo que Dios había dicho y dijo, usó la palabra de Dios, pero la serpiente, Eva puso a conversarse. Y lo que hizo Cristo aquí es que inmediatamente usó la palabra de Dios. Y es lo que usted y yo debemos de hacer cuando el maligno nos insta, nos incentiva, nos provoca, nos incita a satisfacer necesidades básicas, deseos que podamos tener legítimos, de una manera incorrecta. Usted y yo debemos de ir a la palabra de Dios y ver allí lo que Dios dice respecto a esa necesidad, para que honremos a Dios y no demos lugar a Satanás, porque Él busca engañarnos. Él va a buscar a seducirte a ti, hermano y mi hermana, y hacerte creer que tú necesitas algo en un momento determinado, porque tú tienes una necesidad apremiante y tú tienes que suplir eso ahora, y debes de hacerlo, porque si no haces eso, entonces tú no vas a ser feliz, y eso es mentira. Debemos, hermano, desenmascarar con la verdad de Dios las mentiras, los engaños de Satanás, pero para eso usted y yo necesitamos conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, para usar la palabra de Dios. La palabra de Dios necesitamos conocerla para, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de pruebas, en esos momentos de tentación, usted use la palabra y se aferre a la verdad de Dios, y puede entonces ser un vencedor. Fíjese cómo les respondió. ¿Cómo responde usted, mi hermano, cuando usted es seducido a satisfacer una necesidad de una manera ilegítima? Usted medita en lo que dice Dios, usted reflexiona, usted piensa por un momento. El Espíritu Santo, hermano, le va a traer discernimiento sobre situaciones particulares, sobre nuestros deseos que se le puedan presentar. A todos nosotros tenemos deseos, tenemos necesidades, hermano, que suplir, cada uno de nosotros. Dios nos ha creado con necesidades, pero Dios quiere que esas necesidades entendamos que Él, que nos ha creado con esas necesidades, Él la va a suplir, hermano. Él la va a suplir. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Todo, hermano. Nada de lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a suplir. No hay nada que no esté cubierto por la gracia, el poder, la ayuda de nuestro Dios. Y fíjese lo importante de él. Era un deseo de comida, era un deseo legítimo. Pero ¿cómo voy a suplirlo? ¿Cómo lo voy a mitigar? A la manera de Dios, como Dios me dice en su palabra, no como yo deseo, no como yo quiero, sino como Dios quiere. Y Dios nos va a suplir. ¿Tiene usted necesidades de alimentos? Y usted, como hijo de Dios, puede meditar y decir, bueno, quizás en algún momento de mi vida he tenido hambre, pero Dios me ha suplido, Dios me ha dado, y eso lo ha hecho Dios. Y esté agradecido por cómo Dios le ha suplido, cómo Dios le ha provisto. Y no se deje engañar de Satanás. Entonces, número 1, podemos ver ahí que el Señor suple nuestros deseos.
Si usted va conmigo a Primera de Juan, capítulo número 2, Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 16, podemos tomar ese versículo y podemos ver que en ese versículo están contenidas aquellas cosas en las cuales el Señor Jesucristo fue tentado. Mira lo que dice el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos del cuerpo. Ahora bien, Cristo tenía una necesidad. Era una necesidad. Hay una diferencia entre deseo y necesidad. Deseos y necesidad. Pero cuando el maligno nos incita y nos hace creer por medio del engaño de que necesitamos de una manera incorrecta satisfacer una necesidad legítima, entonces ya eso se convierte en un deseo que queremos satisfacer de una manera incorrecta. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo no hagamos, porque vamos a ser seducidos a dar cabida a esos deseos de la carne. Y usted y yo no podemos vivir controlados por nuestros deseos. No podemos ser marionetas de nuestros deseos. Nuestros deseos deben de estar bajo el control de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de la palabra de Dios. Si seguimos viendo, dice los deseos de los ojos, también queremos ver cosas. Fíjese, cuando usted va a Génesis capítulo 3, no lo vamos a buscar, pero usted lo puede leer después. Cuando la mujer, Eva, en el huerto de Edén, fue incitada con una mentira, con un engaño, ella cayó en la trampa y el maligno le llevó a que ella viera, dice la palabra de Dios, y ella vio que el árbol, que el fruto, ¿verdad?, era codicioso, era codiciable, ella lo deseaba. Ya no era una necesidad, ya era un deseo que ella tenía de satisfacer. Tenemos que tener cuidado hacia ese terreno que el maligno nos quiere llevar. Dice allí la palabra de Dios, ahora recuerde que el maligno es insistente en la tentación. Él no solamente te va a tentar una vez, él lo va a hacer siempre, en todo momento, cuando él vea el momento apropiado de vulnerabilidad. Por eso usted y yo debemos de estar preparados siempre en la palabra, en el Espíritu, fortalecidos, confiando siempre en Dios, porque Él va a venir siempre. El versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, oiga esto, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjese que ahora el maligno, como ve que el Señor Jesucristo le está respondiendo por la palabra, ¿qué hace él entonces? De manera astuta, porque él es un engañador, él es un estratega. Él usa la palabra de Dios, pero usa la palabra de Dios de una manera torcida. Y eso lo hace Satanás también. Satanás conoce las escrituras y él muchas veces va a usar las escrituras para engañarnos. Tuerce el significado de las escrituras. Y usted sabe lo que hace Satanás. Él cita un salmo. ¿Y cuál salmo él cita? Vamos a buscar ese salmo. Salmo 91, vaya conmigo allí. Salmo 91, versículo 11 y 12. Vayamos allí a ese salmo para que usted vea que lo que Satanás está haciendo aquí es citando las escrituras verdaderamente, es decir, que conocía las escrituras y la usa ahora para engañar al Señor Jesucristo, con la intención de engañarlo, porque no pudo. Fíjense lo que dice el versículo 11 del Salmo 91, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán,
para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese que Satanás, eso es lo que hace, usar la palabra de Dios, ve que Cristo está usando y le responde por la palabra, y él entonces, pero yo voy a usar entonces la palabra que él está usando para yo engañarlo. Y es donde usted y yo debemos de tener el discernimiento de Dios y responder como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hago un pequeño paréntesis aquí antes de continuar. Como pecadores que somos, caídos, desviados, una naturaleza caída, el ser humano muchas veces para cumplir con sus deseos, para satisfacer sus propios anhelos, sus propios propósitos, también toma las escrituras y las tuerce. ¿Sabía usted que nosotros somos capaces, por el corazón que tenemos, de tomar las escrituras y torcerlas? ¿Acaso no es eso lo que hacían muchos falsos profetas y aún cristianos en el Antiguo y Nuevo Testamento, que tomaban las escrituras y le daban una interpretación incorrecta? Y es a través de ello que Dios usa, y es a través del siervo de Dios que Dios usa más adelante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para rebatir el error. En el caso del apóstol Pablo, que identifica a muchos falsos maestros, falsos apóstoles, era que precisamente tomaban las escrituras y la torcían, le daban una interpretación incorrecta para sus propios propósitos. Satanás entonces usa aquí las escrituras para él darle un uso incorrecto, tuerce el significado. Este Salmo 91 tenía el propósito de que aquellos que estaban al cuidado de Dios, que confiaban en el Señor, tenían esa protección especial de Dios. Pero aquí el maligno lo usa con el propósito de que Cristo, como Hijo de Dios, hiciera uso de esos privilegios para que no dependiera del cuidado de Dios y tentara al Señor haciendo lo que no era agradable a Dios. Fíjese entonces cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante este ofrecimiento del maligno, ante el uso incorrecto de la palabra de Dios. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Pues no se sale de la verdad de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, para rebatir el error, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, porque el propósito aquí del maligno era tentar, que Cristo fuera el instrumento para tentar, provocar, incitar a Dios para que hiciera algo, de lo cual Satanás quería, buscaba la manera, como hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Fíjese que el Señor Jesucristo también cita una escritura del Antiguo Testamento, y la vamos a buscar, que está en Deuteronomio capítulo número 6 versículo 16. Y es interesante ver que Cristo siempre usa las escrituras ante la tentación. Deuteronomio 6, 16. Miren lo que dice allí. No tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masás. Y aquí nos da un dato extra. Fíjense que el Señor Jesucristo, aunque menciona allí en Mateo capítulo número 4 y el versículo 7, hay una parte que él no menciona completamente, que es la que nosotros debemos de observar aquí en el Antiguo Testamento, donde dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masás. Y para ver lo que sucedió allí, aquí está hablando del pueblo de Israel que había tentado a Dios. Y vamos a buscar entonces esa porción de las Escrituras que está en Éxodo capítulo 17
Véalo conmigo rapidito. Éxodo capítulo 17 y el versículo del 1 al 7. Un poquito extenso, pero es importante que lo veamos porque esto nos va a traer más claridad sobre esto. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Óigalo ahí. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjese allí. Entonces, esto nos ayuda con más claridad a ver cómo el pueblo de Israel no pudo tener la victoria en la tentación, en medio de una necesidad en la cual ellos pensaron que Jehová no estaba con ellos. El pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que se quejaba, que murmuraba, que provocaba a Dios. Y fue lo que hizo. Y era lo que Satanás quería que Cristo hiciera aquí. Que no confiara en el cuidado especial de Dios. Que dudara de ese cuidado especial de Dios. El pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud en Egipto. Había sido librado de manos de los egipcios. Y Dios le había conducido por medio del Mar Rojo, lo había abierto y ellos habían cruzado en seco. ¿Cómo Dios no estaba con ellos? Dios les había protegido en el desierto. Dios les había guardado. Pero a propósito, les había llevado a ese lugar, al desierto, para probarle, hermano. Para probarle. En medio de la prueba, hermano, en medio de situaciones como estas, ¿qué vamos a nosotros a hacer? ¿Vamos a dudar del cuidado de Dios? Satanás, hermano, va a incitó a Cristo para que usted y yo dudemos de la gracia, del cuidado, de la protección, de la ayuda de Dios, hermano. ¿Qué debía de ser el pueblo en ese momento? Debía de quejarse, no debía de clamar y decir: Señor, tenemos sed, provéenos agua, sabemos que tú lo vas a hacer como lo has hecho anteriormente, y danos de tu agua. Pero comenzaron a murmurarse y a quejarse. Y es lo que muchas veces podemos hacer, hermano, también, quejarnos de Dios, quejarnos porque no tenemos lo que deseamos, lo que nosotros queremos, a la manera que queremos nosotros, de nuestra forma, y no sucede así. Y es entonces cuando deshonramos a Dios, nos dejamos provocar por el maligno. Pero volvemos a nuestro texto y vemos cómo el Señor Jesucristo responde una vez más: no tentarás al Señor tu Dios. Y usted y yo nunca debemos de tentar ni de provocar al Señor. Si tenemos alguna necesidad, pues vamos al Señor y Él se va a encargar. Pero no solamente vemos esto aquí en este punto de esta tentación, que es la número 2, sino que Satanás también quería provocar
a que Cristo no confiara en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios. Hiciera uso de su propio poder, de su propia gloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. Que él dijera, bueno, ciertamente, como yo soy hijo de Dios, yo puedo mandar a los ángeles que vengan y me recojan. Y ahí estuviera obedeciendo a Satanás. Por último, la última tentación, mire lo insistente que es el maligno. El versículo 8, mire lo que dice, y con esto terminamos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese ahora cómo el maligno, de qué manera, porque ciertamente, como dice la palabra de Dios, que el mundo entero está bajo el maligno, en el sentido de que él influencia al mundo, tiene control sobre las personas que están sin Cristo, sobre el sistema que hay. Entonces, ese mundo está bajo su control porque las personas se dejan controlar por él. Y fíjese lo que él le ofrece. Le ofrece gloria, la vanagloria de la vida. Esos deseos, hermanos, que están en nuestro corazón de buscar gloria personal, Satanás se le estaba ofreciendo al Señor Jesucristo para que se diera ante este ofrecimiento. Pero mire cómo responde también el Señor Jesucristo, de la misma manera, con la palabra de Dios. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez más, el Señor Jesucristo le responde con la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos esa porción de las Escrituras allí en Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 13. Cada uno de estos pasajes de las Escrituras están en Deuteronomio, con los cuales el Señor Jesucristo usa para rebatir el engaño de Satanás. Versículo 13 del Deuteronomio 6 dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Nuestra oración solamente es a Dios. Dios es el único que merece nuestra atención. Dios es el único que merece por lo que Él es, por su grandeza, porque Él es el único Dios verdadero y es el único al cual nosotros debemos de darle gloria y reconocimiento. Pero Satanás, hermano, tentó a Cristo para que Él en esta área pudiera caer, hermano, y pecara contra su Padre Celestial. Todas estas tentaciones tenían el propósito, hermano, de que el Señor Jesucristo no cumpliera con el plan de Dios, no cumpliera con el llamado, con el propósito de Dios. Y es lo mismo para nosotros, hermano. Las tentaciones tienen ese objetivo, de que usted y yo no agrademos a Dios, de que usted y yo no honremos a Dios, de que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios, de que los planes de Dios sean frustrados en nuestras vidas. Por eso usted y yo debemos de discernir, hermano, el error, el engaño de Satanás y no ser ingenuos. Él anda, como dice la palabra de Dios, como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual debemos de resistir firmes. Debemos de resistirle firmes en la fe. No podemos dejarnos engañar de Satanás. Debemos ver sus estrategias y no podemos dejar que Él nos lleve a su terreno. Quiero mostrarle algo que dice en Santiago, capítulo número 4. Vamos a ir allí también. Santiago, capítulo número 4 y el versículo 7. Dice las Escrituras, someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Debemos, hermanos, resistir, soportar en medio de los embates de Satanás, en medio de las personas que él usa para seducirnos a pecar. No podemos caer en ese engaño. Debemos de resistirle con la palabra. Debemos de resistirle dependiendo del poder de Dios, andando en el Espíritu Santo. Fíjense que al principio de esta tentación dice que el Señor Jesucristo fue al desierto, pero fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros siempre debemos de procurar, hermanos, ser guiados, andar, caminar con Dios, reconocer nuestras debilidades, hermano. Reconocer, Cristo, hermano, no se apoyó en sus propias fuerzas. Cristo reconoció como hombre que era débil, que tenía necesidades. Y usted y yo, como seres humanos débiles, necesitamos el poder de Dios para vivir la vida cristiana y para resistir la tentación y no caer, y no pecar, y no desagradar a Dios, mis hermanos. Pero el maligno va a buscar la manera, hermano, de que usted y yo no cumplamos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cristo, hermano, vino a este mundo con un propósito. Él vino como el Mesías. Él vino como el enviado de Dios, el ungido de Dios, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento y venía con ese plan de redención del Padre para salvar a la humanidad. Y Satanás quería frustrar eso a través de la tentación, que pecara contra Dios. Hermano, Dios quiere usarnos para su gloria. Dios quiere usarte como instrumento de Dios, de bendición a tu familia, de bendición a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a aquellas personas que tú conoces, que de una u otra manera tú tienes influencia, que saben que tú eres cristiano, cristiana. Y Dios quiere usarte, pero tú debes mantenerte firme, fiel al Señor, en su palabra, buscando siempre su poder, buscando siempre obedecer al Señor y no depender de tu propia fuerza. La vida cristiana, hermano, no se vive en el poder ni en las fuerzas, porque nosotros no tenemos ninguna, hermano. Cristo dependió de su Padre, Cristo dependió de su palabra, de la palabra de Dios. Fíjese que la citó una y otra vez. Frente a las tentaciones, usted y yo no podemos cambiar las estrategias. Usted y yo no podemos hacer las cosas diferentes a como Cristo la hizo frente a los problemas y situaciones que él enfrentó. Nosotros debemos de seguir su ejemplo. ¿Está siendo tentado? ¿Está siendo provocado por alguien? ¿Por tus propios deseos? ¿Tu propia concupiscencia te están seduciendo a hacer lo incorrecto? Tus propios deseos te están haciendo que te vayas deslizando, descuidando poco a poco en áreas de tu vida, que Dios quiere que tú estés firme en la palabra, porque Dios quiere usarte, Dios quiere que tú seas luz y sal en este mundo, pero tú te estás dejando engañar por Satanás. Pues tienes que resistir, mi hermano, tienes que buscar las fuerzas de Dios, tienes que buscar el poder de Dios, tienes que buscar la gracia de Dios. Vete, Satanás, le contesta Cristo, vete. Y es lo que nosotros tenemos que decirle a Satanás, así en voz alta muchas veces. Vete de mi vista, vete delante de mí. Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo por el poder de Cristo que ha vencido. Yo soy un hijo de Dios y yo no estoy para hacer tu voluntad. Porque mire, van a venir a nuestra mente engaños. Van a venir a nuestra mente seducciones. Nuestra propia concupiscencia, el mismo Satanás la va a usar para incentivarnos a hacer lo incorrecto. Y usted y yo debemos de discernir. Ir al Señor en oración y decirle, Padre, ayúdame. Dame el poder para decirle a Satanás, vete de mi presencia. Y usar la palabra de Dios. Y decirle al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, Dios quiere que le sirvamos. Pero no podemos servirle si no le obedecemos. No podemos servirle si no estamos en comunión con Él. ¿Cómo usted y yo podemos servir a Dios si no le estamos obedeciendo? Si no estamos viviendo una vida de fe, de confianza. La vida cristiana se vive en esa plena dependencia y confianza.
En el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos va a dar lo que necesitamos, lo que nosotros necesitamos. Él va a suplir y nosotros nos vamos a sentir completos en Él. Estamos completos en Él, hermano. Nosotros no necesitamos nada de lo que Satanás nos ofrece. Nosotros no necesitamos lo que este mundo nos ofrece, pero muchas veces creemos la mentira de Satanás y nos dejamos seducir. Y Él nos hace creer que realmente necesitamos cosas que realmente no necesitamos, hermano. Cosas que no necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es, como dice la Biblia en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, pero eso se cree. Debemos de creerle a Dios, hermano, no creer lo que nuestro corazón desviado nos dice, lo que Satanás nos susurra, lo que este mundo nos ofrece. Nosotros no somos de este mundo, hermano. Nosotros estamos aquí de paso. El Señor nos ha salvado y nos ha dejado aquí con un propósito para glorificarle a Él, no para glorificarnos a nosotros mismos y hacer nuestros propios deseos y nuestras propias voluntades. Nuestra voluntad fue comprada. Nuestra voluntad está sometida al Padre a través de Cristo Jesús. Yo sé, hermano, que esto es una batalla diaria, del día a día. Y por eso necesitamos ir continuamente al Señor en oración. Porque la Biblia lo dice, separado de mí nada podéis hacer. ¿Usted cree que usted va a poder vivir la vida cristiana sin dependencia del poder y de la gracia de Cristo Jesús? Mi amigo que nos escucha también, quizás tú puedas decir, bueno, yo no he podido vencer las tentaciones. De hecho, yo vivo conforme a mis deseos. Yo vivo conforme a mis gustos. Yo, en cuanto al placer, yo le doy rienda suelta a mis deseos. Yo vivo conforme a lo que yo quiero. Y créame que eso es esclavitud pura. Pero si tú sabes que eso está mal, si Cristo ha traído discernimiento a tu corazón, Él te puede dar la victoria frente al pecado. Él te puede dar la victoria frente a la tentación. Pero tienes que venir a Cristo. Tienes que reconocer que solamente Cristo te puede salvar, te puede perdonar. Solamente Cristo te puede dar la victoria. Que es en Cristo que está el poder. Necesitas de Cristo como tu único y suficiente Salvador, para que puedas ser un vencedor y puedas vivir para Cristo y puedas agradar a Cristo y un día puedas estar con Él en su presencia. Que Dios nos ayude, hermanos, mis amigos, a poder seguir el ejemplo de Cristo. Que cuando vengan las tentaciones, digamos, yo miro a Cristo. En la tentación, mira a Cristo. En la tentación, no te mires a ti mismo. En la tentación, no busques las soluciones humanas. En la tentación, sencillamente mira a Cristo y ve lo que Él hizo y haz exactamente lo mismo. Haz lo mismo. Sencillamente haz lo que hizo Cristo en cada área de tu vida. Que Dios nos ayude a mirar a Cristo en medio de la tentación, para que seamos victoriosos como Él lo fue. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que es poderosa. Tú nos has dado los medios, los recursos. Tú nos has dado tu palabra para que podamos ser victoriosos en la vida cristiana que tú nos has traído, Señor. La vida cristiana que tú nos has dado, esa nueva vida en Cristo Jesús. Necesitamos, Padre, entender estas verdades y poder poner atención a estas verdades. No pasar por alto, porque vamos a ser tentados, sea por el maligno, sea por este mundo, sea por nuestras propias concupiscencias, esos deseos que brotan desde el interior de nuestros corazones desviados y que están allí, que nos hacen pensar cosas terribles, malvadas, feas, desagradables a Dios. Y es donde necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Necesitamos reconocer nuestros enemigos. Necesitamos identificar nuestras flaquezas para llevarlas a ti en oración, en honestidad, en humildad. Y decirle, Señor, aquí estoy. Ayúdame.
Si estás pasando por alguna prueba o situación en tu vida, alguna tentación en la cual tú dices, he sido derrotado, he caído, pues déjame decirte que en Cristo tienes la victoria. Puedes ir a Él en oración y Él te va a dar la victoria. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude. Ve al Señor en oración, hermano, y pídele al Señor que te dé la victoria. Y usted, mi amigo, que nos escucha también, busque en Cristo Jesús el poder, vaya a Él y abra su corazón para que Él le salve, para que Él le perdone. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.